Capítulo 1 del primer fuego. Nadie en el pueblo olvidará jamás esa noche. El sol se había hundido detrás de las colinas como siempre, dejando tras de sí un cielo teñido de cobre y ceniza. Pero cuando la oscuridad empezó a envolver las casas, ocurrió lo imposible, el firmamento se encendió como si alguien lo hubiera prendido desde adentro. No eran relámpagos ni fuegos artificiales. Eran palabras, letras ardientes, formadas de un fuego que no consumía. Flotaban sobre nuestras cabezas, escritas en un idioma que ninguno había visto jamás y que, sin embargo, todos comprendimos en lo más profundo del alma. La primera frase quemó la noche con una claridad insoportable. Cuando el último campanario calle, el cielo abrirá su juicio. Un silencio pesado cayó sobre la plaza. Ni los perros se atrevieron a ladrar. Recuerdo como la vieja Rosa, que nunca había mostrado miedo a nada, cayó de rodillas y comenzó a rezar con los labios temblando. Los niños lloraban sin entender, y los hombres se miraban unos a otros con los ojos desorbitados, buscando una explicación. El padre Esteban, párroco del pueblo desde hacía más de 30 años, alzó la vista con las manos juntas, como si buscara fuerza en la oración, pero su rostro estaba más pálido que la cera de las velas. «Esto es una revelación», murmuró, aunque su voz sonó más a condena que a consuelo. Esa noche nadie durmió. Nos reunimos en la iglesia, abarrotada hasta los rincones. El aire olía a incienso mezclado con miedo. Todos repetíamos las palabras ardientes, tratando de encontrarles un sentido. ¿Qué campanario? ¿Qué juicio? Algunos decían que era un anuncio del fin del mundo. Otros, que Dios había escogido nuestro pueblo como escenario de su ira. Los más supersticiosos aseguraban que no era Dios, sino algo mucho más oscuro, disfrazado de luz. Lo cierto es que desde aquel momento una certeza nos atravesó: lo que habíamos presenciado no era un simple milagro, sino una advertencia. Esa misma madrugada, mientras el silencio cubría las calles, un detalle perturbador ocurrió. La campana de la iglesia, aquella que siempre marcaba las horas, se detuvo por primera vez en su historia. No hubo tañido a medianoche, solo el vacío. Algunos lo tomaron como coincidencia, otros, como la confirmación de que la profecía ya había comenzado a cumplirse. Yo, en cambio, sentí algo distinto, que el fuego del cielo. Capítulo 2. La traducción prohibida. El día después del incendio en el cielo, el pueblo despertó con los nervios crispados. Nadie hablaba de otra cosa, la profecía ardiente que había iluminado la noche. La campana de la iglesia seguía muda, y ese silencio metálico se sentía como una herida abierta. En medio del desconcierto, un joven seminarista llamado Tomás apareció con un cuaderno en la mano. Apenas tenía 20 años. Rostro enjuto, mirada inquieta. Había pasado la madrugada escribiendo frenéticamente, copiando las letras incandescentes que había visto sobre nuestras cabezas. «Yo las entiendo», dijo en voz baja, cuando algunos lo rodeamos en la plaza. Sus palabras cayeron como piedra en agua quieta. Todos lo miramos incrédulos. ¿Cómo era posible que un muchacho pudiera descifrar lo que ni los más viejos ni el propio padre Esteban habían logrado? Tomás abrió el cuaderno. Sus páginas estaban llenas de símbolos que parecían arder aún sobre el papel. Nos mostró la primera línea, aquella que habíamos memorizado de memoria: cuando el último campanario calle, el cielo abrirá su juicio. No es una simple advertencia, explicó, con la voz quebrada por la urgencia. Es una cuenta regresiva. Cada noche aparecerá una nueva línea, y cuando la última se complete, no habrá retorno. El murmullo de la multitud se convirtió en gritos. Algunos clamaban por expulsarlo, acusándolo de herejía. Otros, aterrados, lo suplicaban para que revelara más. El padre Esteban irrumpió entonces, caminando rápido con la sotana agitada como una sombra. Le arrebató el cuaderno de las manos y lo alzó ante todos. «Nadie debe leer esto», tronó, con un furor que jamás le habíamos visto. «El fuego del cielo no es para nosotros, sino para Dios». «Silencio», el sacerdote ordenó quemar el cuaderno. Pero antes de que lo lograra, Tomás gritó con todas sus fuerzas: «Ya lo vi. Sé lo que sigue». Un silencio de cuchillo atravesó la plaza. El muchacho, jadeante, nos reveló lo que había descifrado de la segunda línea apenas esbozada en las nubes. «De entre vosotros, uno será llamado a arder primero». La multitud estalló en caos. Madres abrazaron a sus hijos. Hombres se miraban con sospecha. Y más de uno huyó de la plaza como si el fuego fuera a caer sobre sus cabezas en ese mismo instante. El padre Esteban, con el rostro desencajado, arrastró a Tomás. Capítulo 3. El elegido entre sombras. La tercera noche llegó como una sentencia. El aire estaba pesado, y ni un solo pájaro se atrevía a cruzar el cielo. Todos los habitantes del pueblo, por miedo o por pura desesperación,
Salimos a la plaza para presenciar lo inevitable, la nueva línea ardiente de la profecía. El cielo se cubrió de un resplandor rojo, y las nubes parecieron abrirse como cortinas de fuego. Entonces, apareció, letras encendidas, inmensas, grabadas en el firmamento como cuchilladas de luz. El fuego escogerá un cuerpo, y de su carne brotará la señal. Un murmullo denso recorrió la multitud. Nadie quería moverse, como si el menor gesto pudiera convertirlo en víctima. Los rostros se iluminaban con el resplandor ardiente, revelando ojos llenos de terror y sospecha. De pronto, un grito desgarrador rompió el silencio. Era Clara, la hija del herrero. Señalaba con el dedo hacia el centro de la plaza, temblando como una hoja. Todos seguimos su mirada, y lo vimos. Tomás, el seminarista. Su piel brillaba con un resplandor extraño. Bajo la tela gastada de su camisa, líneas ardientes comenzaban a formarse, como brasas que se encendían bajo su carne. El fuego lo estaba marcando. La multitud estalló. Algunos corrieron hacia él. Otros retrocedieron como si estuviera maldito. Tomás cayó de rodillas, gritando de dolor mientras las palabras se grababan en su pecho con una claridad inhumana. Entre las llamas que lo atravesaban, todos pudimos leer: el elegido no será Salvador, sino advertencia. El padre Esteban, pálido, trató de acercarse con un crucifijo en la mano, pero nadie lo dejó. Los vecinos lo rodearon, clamando respuestas. «Usted lo sabía», acusó un hombre. «Por eso quiso callarlo». El sacerdote no respondió, solo apretaba el crucifijo contra su pecho, como si también temiera lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, Tomás alzó la mirada hacia el cielo con lágrimas y fuego mezclados en su rostro. Su voz salió ronca, pero firme. «No es un don, es una condena. El cielo me ha puesto como señal, pero no soy yo a quien buscan». La plaza se agitó en un torbellino de voces, de miedo y odio. Algunos clamaban que debían expulsarlo del pueblo, que era portador de un mal desconocido. Otros lo defendían, diciendo que si Dios lo había marcado, quizá era el único que podría salvarlos. En medio de la confusión, Clara gritó otra vez, con los ojos fijos en el firmamento: «Miren, aún queda más». Y allí estaba. Una nueva línea comenzaba a escribirse sobre el fuego, incompleta, como una herida que apenas se abría. Cuando el elegido caiga, el pueblo sabrá. Las letras se apagaron de golpe, dejando la frase inconclusa. El silencio que siguió fue insoportable. Todos miramos a Tomás, marcado, tembloroso, convertido en un símbolo que nadie deseaba, pero que nadie podía ignorar. Aquella noche, mientras los murmullos corrían como veneno por las calles, una certeza se clavó en mi mente: la profecía no solo estaba escrita en el cielo, también caminaba entre nosotros. Capítulo 4. Los que arden en secreto. El pueblo ya no respiraba igual. Desde que Tomás fue marcado por el fuego, todos caminábamos con la sensación de que las paredes nos observaban, de que el aire escuchaba nuestras conversaciones más íntimas. Nadie confiaba en nadie. La cuarta noche llegó con un silencio antinatural. Ni siquiera el viento se atrevió a rozar las hojas de los árboles. La plaza estaba abarrotada de cuerpos temblorosos, ojos clavados en el firmamento. Cuando el sol desapareció del todo, el cielo se encendió otra vez. Las letras de fuego surgieron como un latido ardiente. Los secretos escondidos serán consumidos. Las brasas dirán los nombres de los culpables. Un escalofrío recorrió la multitud. Y entonces ocurrió lo impensado. En medio del resplandor, empezaron a dibujarse nombres, no escritos en las nubes, sino en las propias paredes del pueblo, como si las llamas hubieran decidido deslizarse por los muros de las casas, escribiendo con un resplandor rojizo que nadie podía borrar. El primero fue Rosa, la anciana que todos respetaban. Su nombre ardía en la fachada de la panadería. La mujer se desmoronó en el suelo, sollozando. Entre gritos confesó lo que llevaba ocultando décadas, que había denunciado a su propio hermano durante la guerra, condenándolo a muerte a cambio de sobrevivir. El segundo fue Esteban, el mismo sacerdote. El crucifijo cayó de sus manos cuando su nombre apareció sobre la puerta de la iglesia. Nadie habló, pero las miradas lo atravesaron como cuchillos. El padre no confesó nada. Solo bajó la cabeza como si ya supiera cuál era su culpa. Los nombres siguieron apareciendo. Cada resplandor era un golpe en el corazón del pueblo. Clara, que había acusado a Tomás la noche anterior, gritó desesperada, negando entre lágrimas. Pero pronto se descubrió que robaba ofrendas del altar para dárselas a su amante secreto. El caos se desató. Gritos, acusaciones, rezos desesperados. La plaza se convirtió en un infierno humano donde cada nombre ardía no solo en las paredes, sino en las conciencias. Sin embargo,
Lo más perturbador no fue la exposición de pecados, sino lo que ocurrió después. Algunos de los marcados comenzaron a sentir un calor insoportable en la piel. Primero rosa, luego clara. Sus brazos y espaldas se iluminaron con brasas invisibles, como si el fuego hubiera decidido tatuar sus pecados en carne viva. Gritaban, se retorcían, hasta caer desmayadas con la piel marcada en rojo. La multitud se dispersó aterrada. Nadie quería que su nombre apareciera. Nadie quería que sus pecados se convirtieran en brasas visibles. Yo me escondí en mi casa, temblando. Afuera, los lamentos se mezclaban con el resplandor que aún ardía en las paredes. Y mientras intentaba convencerme de que estaba a salvo, un olor a humo llenó mi habitación. Corrí hacia el espejo, y allí estaba. No en la pared del pueblo, no en el cielo, sino en mi propio reflejo, mi nombre, escrito en llamas sobre mi rostro. El fuego no solo había venido a juzgar al pueblo, también había entrado en cada casa, en cada conciencia. Nadie podía escapar. Capítulo 5. La confesión que quebró la fe. La quinta noche llegó con una tensión insoportable. Nadie quería reunirse en la plaza, pero el fuego en el cielo nos arrastraba como imanes condenados. Y allí estábamos, una vez más, con el cuello torcido hacia lo alto, esperando la sentencia ardiente que nos desgarraría de nuevo. Las letras comenzaron a formarse, más rojas que nunca, como si el firmamento estuviera sangrando. El pastor ocultó el secreto, y su silencio condenó al rebaño. El murmullo estalló como una explosión. Todas las miradas se giraron al unísono hacia el padre Esteban. Él permanecía inmóvil, con las manos aferradas al crucifijo, el rostro empapado en sudor. Nadie necesitó que la profecía dijera su nombre. Todos entendimos. «Hable», gritó un hombre, avanzando hacia él. «Diga la verdad», clamó otra voz, quebrada por la rabia. El sacerdote trató de resistir, pero el fuego no le dio tregua. Una chispa cayó del cielo y prendió en su sotana, sin consumirla, solo iluminándola con brasas que formaban palabras. «Culpable». El padre cayó de rodillas, sollozando. El silencio se hizo espeso, hasta que, entre jadeos, comenzó a hablar. Hace 30 años, su voz temblaba como un niño acorralado. Yo ya había visto este fuego. Un escalofrío recorrió a la multitud. La primera vez fue una noche igual a esta, cuando aún era joven seminarista. El cielo escribió una sola línea: el juicio vendrá por el campanario. Mis superiores me obligaron a callar. Dijeron que era una prueba de fe, que el mundo no estaba preparado, y yo obedecí. Algunos comenzaron a llorar, otros a gritarle injurias. Pero no fue la única vez, continuó, con los ojos rojos. Durante todos estos años, el fuego volvió 3 veces más. Siempre mensajes incompletos, siempre advertencias que nadie quiso escuchar. Y yo lo oculté. Pensé que al silenciarlo protegería a mi pueblo. Pero lo único que hice fue condenarlos. Su confesión cayó como plomo sobre nuestras almas. Muchos comenzaron a rezar en voz alta. Otros intentaban huir. Capítulo 6. El niño que soñaba con fuego. El amanecer tras la confesión del padre Esteban trajo un silencio pesado, casi sepulcral. El sacerdote caminaba como un fantasma, con los ojos apagados y la fe hecha cenizas. Nadie se atrevía a mirarlo demasiado, como si cargar su mirada fuera cargar también con su condena. Pero ese día ocurrió algo inesperado. Mientras el pueblo aún digería el horror de la víspera, un niño de apenas 8 años, Simón, comenzó a murmurar cosas extrañas en medio de la plaza. Su madre, avergonzada, trataba de callarlo, pero pronto todos lo rodeamos. Yo ya lo había visto, dijo el pequeño con una calma aterradora. Lo soñé antes de que el cielo ardiera. Sus palabras helaron la sangre de todos. ¿Qué soñaste, hijo?, preguntó alguien, temblando. El niño levantó la mirada, y en sus ojos había una certeza que no correspondía a su edad. Las letras de fuego, susurró, aparecían sobre mí cada noche en mis sueños. Primero fueron palabras que no entendía, pero luego empezaron a hablarme. Me dijeron lo que escribiría el cielo, antes de que ocurriera. Un murmullo recorrió la multitud. ¿Cómo podía un niño haber anticipado lo que ninguno de nosotros podía imaginar? Simón abrió la palma de su mano, mostrando un dibujo torpe hecho con carbón. Eran símbolos ardientes, idénticos a los que habíamos visto en el firmamento. Anoche soñé algo más, continuó. Vi la próxima línea. La gente se inclinó hacia él. Algunos con ansias de esperanza, otros con puro miedo. El niño habló despacio, como si cada palabra pesara toneladas. El fuego se llevará primero la inocencia, y después el cuerpo. Un silencio de muerte se abatió sobre nosotros. Algunos lloraron, convencidos de que aquello anunciaba la muerte de los niños del pueblo. Otros lo negaron con furia.
acusando a Simón de estar poseído. El padre Esteban, por primera vez en días, rompió su mutismo. Avanzó tambaleante hacia el pequeño. Lo miró con lágrimas en los ojos y dijo: Dios no muestra estas cosas a un niño, salvo que lo haya escogido como profeta. La multitud gritó indignada. Nadie quería aceptar que un niño pudiera cargar con ese peso. Pero entonces el cielo comenzó a oscurecerse antes de tiempo, como si la noche hubiera decidido adelantarse. Todos miramos hacia arriba con el corazón detenido. Y allí estaba, la nueva línea ardiendo en el firmamento, confirmando lo que Simón ya había dicho. El fuego se llevará primero la inocencia, y después el cuerpo. Un grito desgarró el aire. No fue de Simón, ni de su madre. Fue de Clara, la hija del herrero, que abrazaba a su hermano pequeño. El niño se retorcía en sus brazos, su piel brillando como si brasas invisibles lo consumieran desde dentro. La multitud estalló en caos. Madres cubrían a sus hijos. Padres corrían como animales desesperados. El cielo parecía reírse de nuestro dolor, escribiendo verdades que nadie quería escuchar. Y yo comprendí, con un terror que me atravesó el alma, que Simón no solo soñaba lo que iba a suceder. Él era la llave que abría la profecía, y si hablaba, el cielo lo obedecía. Capítulo 7. El sacrificio anunciado. El pueblo ya no dormía. Después de lo que le ocurrió al hermano de Clara, cada noche era una vigilia interminable, una espera de sentencia. Y esa séptima noche, todos sabíamos que el cielo traería algo peor. Lo sentíamos en la piel, en el aire inmóvil que pesaba como plomo sobre los hombros. Cuando el sol se hundió, el cielo se encendió de inmediato, sin preludio. Esta vez, las letras de fuego no se formaron lentamente, aparecieron de golpe, como un trueno silencioso que desgarró la oscuridad. El sacrificio abrirá el camino. Sin sangre, no habrá redención. Un alarido recorrió la plaza. Nadie entendía a quién se refería, pero todos comprendimos lo mismo: el fuego exigía una vida. El padre Esteban, con la voz quebrada, trató de imponer calma. No escuchen. Es una prueba. El cielo no puede exigir lo que contradice a Dios. Pero sus palabras cayeron en vacío. La gente ya no confiaba en él. Su confesión de días atrás lo había marcado como traidor. Y ahora, en medio del terror, muchos preferían creer en el fuego antes que en su pastor. Fue entonces cuando alguien gritó: «Debe ser Tomás. Él fue marcado primero». Los ojos de todos se clavaron en el joven seminarista. La señal ardiente aún brillaba débilmente en su pecho, como si nunca hubiera cicatrizado. Tomás negó con la cabeza, retrocediendo. «No, no soy el sacrificio. Soy solo la advertencia. Eso dijo la profecía». Pero el miedo es un veneno rápido. Un grupo de hombres lo rodeó, empujándolo hacia el centro de la plaza. Clara intentó interponerse, gritando que no podían hacerlo, que matar no traería salvación. Nadie la escuchó. En medio del caos, fue Simón, el niño de los sueños, quien levantó la voz. «No es Tomás», dijo con firmeza, aunque su cuerpo temblaba. «Yo lo vi. El sacrificio no será él. Será alguien que todos aman». Sus palabras dejaron a la multitud paralizada. ¿Quién podía ser? ¿Un padre? ¿Una madre? ¿Un anciano respetado? El silencio se volvió insoportable. De pronto, el cielo ardió de nuevo. Las letras terminaron de escribir la sentencia. El sacrificio será puro, y su muerte encenderá la octava llama. Un escalofrío recorrió el pueblo. Puro, inocente. No era un pecador adulto ni un traidor oculto. Era un niño. Los gritos se transformaron en llanto desesperado. Madres abrazaban a sus hijos con furia, jurando que nadie se los arrancaría. Hombres armados con palos y cuchillos se miraban unos a otros, dudando, temiendo ser obligados a entregar a lo que más amaban. Tomás, todavía rodeado, aprovechó el caos para gritar: «No escuchen al miedo. El fuego no pide sangre, pide fe. Si cedemos a esto, ya no será Dios quien nos hable, sino algo mucho más oscuro». Pero sus palabras se ahogaron en el tumulto. La multitud no sabía qué creer. Y lo peor era que el cielo parecía observarnos, esperando que el sacrificio se cumpliera. Esa noche nadie fue entregado, pero todos sabíamos que era cuestión de tiempo, porque la octava línea ya estaba escrita, invisible quizá para los ojos, pero ardiendo en nuestras almas. El pueblo debía elegir quién moriría. Capítulo 8. La rebelión contra el cielo. La octava noche llegó con un aire distinto, cargado de rabia más que de miedo. El pueblo estaba dividido. Unos creían que debíamos obedecer la profecía y entregar un sacrificio. Otros, que había que resistir, aunque eso significara rebelarse contra el mismo cielo. El fuego apareció tarde, como si disfrutara de nuestra desesperación. Y cuando por fin ardió sobre las nubes,
escribió con furia incandescente. Quien huya será contado entre los muertos. Aunque respire todavía. La multitud enmudeció. Era una amenaza directa. Pero las amenazas no bastan cuando el alma está harta de temblar. «¡Basta!», gritó un hombre llamado Hernán, uno de los campesinos más respetados. «No obedeceremos más. No entregaré a mi hijo ni a nadie». Su grito encendió la chispa. Un grupo de familias, cansadas del terror, decidió huir esa misma noche. Recogieron lo poco que pudieron y, mientras la mayoría permanecía clavada en la plaza mirando el cielo, ellos corrieron hacia los caminos oscuros que llevaban fuera del pueblo. Clara me tomó del brazo, con lágrimas en los ojos. ¿Y si tienen razón? ¿Y si todo esto no es de Dios, sino del demonio? No supe qué responder. La fe se nos estaba desmoronando como arena entre los dedos. De pronto, un chillido desgarrador se oyó desde la colina. Era uno de los que había huido. Lo seguimos con la vista. Y lo que vimos nos heló el alma. Sus cuerpos corrían todavía. Pero sus rostros ya no tenían vida. Sus ojos estaban vacíos. Y sus bocas abiertas en un grito que no emitía sonido. Eran sombras con carne. Muertos que respiraban. La profecía se cumplía palabra por palabra. El pánico fue absoluto. Algunos corrieron de vuelta a la plaza. Otros se encerraron en sus casas como si las paredes pudieran protegerlos. Pero el fuego en el cielo ardió una vez más. Escribiendo lentamente. Con crueldad. No podéis escapar. El juicio es aquí. Hernán cayó de rodillas, gritando de impotencia. El niño Simón, con los ojos húmedos, se acercó a él y susurró. Lo soñé. El cielo nos encerró. Somos su altar. Las palabras del pequeño nos atravesaron como dagas. Ya no se trataba de esperar un castigo, estábamos atrapados. Elegidos como escenario de algo más grande. Algo que escapaba a toda lógica humana. Esa noche, mientras el pueblo lloraba y rezaba sin consuelo. Capítulo 9. El ángel caído. Después de la rebelión sofocada por el fuego, el pueblo quedó hundido en un silencio de derrota. Las campanas seguían mudas. Las casas parecían tumbas. Y las oraciones ya no eran súplicas de fe sino gritos de miedo disfrazados. Fue entonces cuando alguien propuso una misa nocturna. Como un último intento de reconciliarse con Dios antes de que el cielo nos devorara. La iglesia estaba abarrotada esa noche. El aire ardía con incienso y sudor. Nadie quería estar allí. Pero todos temíamos quedarnos fuera. El padre Esteban, con el rostro demacrado, apenas podía sostener el cáliz. Sus manos temblaban tanto que parecía que iba a derramar la sangre de Cristo sobre el suelo. Fue en el instante del Padre Nuestro cuando ocurrió. Una luz cegadora atravesó las ventanas, inundando la nave como un relámpago detenido en el tiempo. La gente cayó al suelo, gritando, cubriéndose los ojos. El resplandor era demasiado puro, demasiado violento. Y sin embargo, de esa claridad emergió una figura. Un ser alado descendió lentamente, suspendido en la claridad como una hoja en un río invisible. Sus alas eran vastas, plateadas, pero manchadas en los bordes por un humo oscuro. Su rostro era hermoso, casi humano, aunque sus ojos brillaban con una intensidad insoportable, como brasas disfrazadas de estrellas. La multitud se arrodilló, entre sollozos y cánticos improvisados. «Es un ángel», clamó alguien. «Dios no nos ha abandonado». Pero no todos estábamos convencidos. Tomás, el seminarista marcado, observaba en silencio, con el ceño fruncido. El niño Simón se aferraba a la mano de su madre, susurrando una y otra vez. «Ese no es el ángel que yo vi en mis sueños». El ser extendió los brazos y habló. Su voz retumbó en las paredes como un coro de 1000 lenguas. «El cielo arde porque vosotros lo habéis manchado. La profecía es el espejo de vuestra corrupción. Pero hay una salida». Un murmullo recorrió la iglesia. El ángel bajó la mirada. Y de sus labios surgieron palabras que helaron la sangre de todos. «Dadme lo que el fuego reclama. Un sacrificio puro. Una vida inocente. Y la llama cesará». Los sollozos se multiplicaron. Madres abrazaron con furia a sus hijos. El padre Esteban intentó alzar la voz. Pero su garganta solo produjo un gemido ahogado. Tomás, en cambio, se levantó, enfrentando a la figura. «Si eres un ángel de Dios, ¿por qué repites lo mismo que el fuego?», le gritó. «¿Desde cuándo el Altísimo pide inocencia como ofrenda?». El silencio fue absoluto. El ser lo miró. Y por primera vez vimos una sombra de furia en su rostro. Sus alas se agitaron. Y un viento ardiente recorrió la iglesia, apagando todas las velas al instante. «No dudéis de mí», tronó su voz. Más dura, más sombría. «Yo soy el enviado. Yo soy la respuesta». Pero mientras lo decía, algo ocurrió. De su espalda comenzó a gotear un líquido oscuro.
espeso como aceite quemado. Y entonces lo supimos, no era luz lo que lo sostenía, sino fuego caído. El ángel brillaba. Sí, pero brillaba como una brasa condenada. La iglesia se sumió en un caos de gritos, algunos intentando tocarlo, otros huyendo hacia las puertas. Y yo, atrapada entre cuerpos aterrados, entendí que lo peor no era el fuego en el cielo, sino la criatura que había descendido para exigirlo en nombre de Dios. Capítulo 10. La marca en la piel. Después de la aparición del ángel caído, el pueblo quedó dividido en dos. Algunos lo veneraban como emisario de Dios, convencidos de que traía la salvación. Otros lo temían, seguros de que era un impostor disfrazado de luz. Pero lo que ocurrió la mañana siguiente disolvió cualquier duda. El fuego ya no solo estaba en el cielo, sino en nuestros cuerpos. El primero fue Hernán, el campesino que había gritado contra la profecía. Despertó con la piel ardiendo, y en su espalda apareció una frase escrita en llamas vivas: negó el fuego, y el fuego lo reclamará. Los gritos despertaron a todo el pueblo. Lo llevaron a la plaza. Y allí, ante nuestros ojos, las letras se movían sobre su carne como gusanos de fuego. Nadie podía tocarlas. Nadie podía apagarlas. Cuando por fin se desmayó, su piel quedó marcada con cicatrices incandescentes que aún brillaban en la penumbra. Pronto comenzaron a aparecer más marcas. Mujeres, hombres, incluso ancianos, despertaban con frases tatuadas en rojo vivo, idénticas a las que ardían en el cielo. Algunas eran advertencias, otras condenas. Nadie podía esconderse. Yo misma, al mirarme en el espejo, descubrí una línea en mi brazo, fina como un hilo de sangre. Serás testigo, aunque no quieras ver. Me estremecí hasta los huesos. No era un mensaje de salvación, ni de condena, era una sentencia de presencia. Como si mi destino fuera mirar hasta el final. El pueblo se convirtió en un campo de cuerpos marcados. Cada día alguien mostraba nuevas palabras. Y cada noche el cielo confirmaba lo que ya estaba escrito en la piel. La profecía se había vuelto carne. El padre Esteban, cada vez más consumido, reunió a los fieles en la iglesia para rezar. Pero cuando se arrodilló ante el altar, la sotana se abrió y todos vimos su pecho. Allí ardía una frase terrible, escrita como hierro candente sobre su piel arrugada: el pastor será abandonado por su Dios. Un murmullo de horror recorrió la nave. El sacerdote rompió a llorar, golpeando el suelo con las manos, mientras algunos huían de la iglesia como si su mera presencia atrajera el castigo. Mientras tanto, el niño Simón seguía soñando. Cada vez que despertaba, describía nuevas frases que aún no habían aparecido. Y horas después, los cuerpos confirmaban sus palabras. Era imposible negar que su don, o su maldición, estaba atado al fuego. Esa misma noche, Tomás reveló algo más. En su cuaderno, donde copiaba las visiones, mostró una frase que aún no había ardido en ningún cielo ni en ninguna piel: cuando todos estén marcados, la tierra misma se abrirá. El silencio que siguió fue insoportable. Ya casi nadie quedaba sin marca. Sabíamos que el final se acercaba. No en un futuro lejano, sino en cuestión de noches. Y mientras la multitud se debatía entre rezar o huir, comprendí la verdadera naturaleza de la profecía. No era solo un mensaje. Era una escritura viva, que había elegido nuestros cuerpos como páginas. El pueblo entero era ahora un libro ardiente, escrito por un fuego que no perdona. Capítulo 11. La traición final. Las marcas en la piel ya eran parte de nuestra vida. Cada amanecer alguien despertaba con una nueva sentencia ardiendo en su carne. Y cada noche el cielo la confirmaba con sus letras de fuego. Pero lo que nadie imaginaba era que el verdadero enemigo no vendría de las brasas, sino de entre nosotros. El alcalde del pueblo, don Ramiro, llevaba días guardando silencio. Hombre robusto, de mirada fría, había sido siempre respetado por su autoridad férrea. Sin embargo, desde que el ángel caído descendió en la iglesia, lo vimos más activo que nunca, reuniéndose en secreto con algunos vecinos, hablando en susurros, escribiendo papeles que luego quemaba. Fue una tarde cuando reveló su plan. Convocó a la gente en la plaza y, con voz solemne, declaró: el fuego no es castigo, es poder. Lo que se escribe en el cielo puede doblegarse si aprendemos a invocarlo. Yo he descubierto las palabras que lo mueven. Si me siguen, haré que la profecía se cumpla a nuestro favor. El murmullo se volvió griterío. Algunos lo aclamaron, desesperados por un líder que prometiera salvación. Otros lo miramos con horror. Estaba hablando como si pudiera negociar con el mismo fuego. Tomás se adelantó, con el rostro enrojecido de furia. Mientes, Ramiro. El fuego no obedece a hombres, solo los consume. El alcalde sonrió con una calma inquietante. Ah, sí, respondió.
Entonces mirad lo que ocurre con los que me desafían. Alzó la mano. Y un grupo de hombres armados arrastró a un joven aldeano hacia el centro de la plaza. Lo acusó de traidor y de sembrar dudas contra su liderazgo. Sin juicio, sin oración, Ramiro lo señaló hacia el cielo y gritó una palabra que nadie había escuchado antes. Una mezcla de lengua antigua y blasfemia. En ese instante, las nubes ardieron con violencia y el nombre del joven apareció en el firmamento. Su cuerpo se iluminó como una antorcha humana y cayó al suelo entre alaridos, dejando solo cenizas. El pueblo quedó en silencio absoluto, no porque creyéramos en Ramiro, sino porque habíamos visto con nuestros propios ojos que el fuego le había respondido. Esa noche, el cielo escribió una nueva línea. Quien use mi lengua será devorado por ella. Capítulo 12. El juicio de medianoche. El día amaneció con un silencio que dolía en los huesos. Ni los animales se atrevieron a salir de sus escondites. Todos sabíamos que la última línea de la profecía estaba cerca. No se hablaba de otra cosa, el cielo se preparaba para escribir la sentencia final. Ramiro, embriagado por su supuesto poder, había tomado el control del pueblo. Sus seguidores lo aclamaban como salvador, mientras otros lo mirábamos como lo que realmente era, un traidor que jugaba con fuego condenado. Esa noche, ordenó que todos se reunieran en la plaza. El juicio vendrá, dijo con voz solemne, y cuando lo haga, yo estaré listo para recibirlo. El fuego me reconocerá como su intérprete. Vosotros solo debéis seguirme. Nadie creyó en sus palabras del todo, pero nadie se atrevió a desafiarlo. Estábamos demasiado cansados, demasiado consumidos por el miedo. La medianoche se acercaba. El campanario, mudo desde la primera aparición, parecía observarnos con su sombra torcida. Y entonces ocurrió, el cielo se rasgó como un velo incendiado. Las letras aparecieron con violencia, iluminando cada rincón del pueblo. Ha llegado la hora. El pueblo entero será pesado en la balanza del fuego. Nadie quedará sin juicio. El resplandor era tan fuerte que cegaba. La gente gritaba, rezaba, caía de rodillas. Ramiro, con el rostro iluminado por las brasas, alzó los brazos al cielo y clamó en la lengua extraña que había aprendido. Reconóceme, fuego eterno. Yo soy tu elegido. Un segundo de silencio absoluto lo cubrió todo. Y luego, el cielo respondió. Su nombre apareció en llamas sobre las nubes. Enorme. Imposible de negar, Ramiro. La multitud estalló en gritos. El alcalde sonrió, creyendo que era confirmación de su elección. Pero en el mismo instante, el fuego descendió sobre él. Su cuerpo ardió en medio de la plaza. No como ceniza, sino como una antorcha viva que gritaba mientras las llamas lo devoraban. Sus propios seguidores retrocedieron horrorizados. El cielo no había confirmado su poder. Lo había condenado. Pero no se detuvo allí. Después de Ramiro, comenzaron a aparecer más nombres, uno tras otro, escritos en las nubes con una rapidez cruel. Rosa, Clare, Hernán, Esteban, todos los que habían pecado en secreto, todos los que habían mentido, todos los que habían callado cuando el fuego habló por primera vez. Cada nombre era seguido de un castigo inmediato, marcas ardientes en la piel, cuerpos desplomados, gritos que se apagaban en la nada. La plaza se convirtió en un infierno. Yo miraba aterrada, esperando ver mi nombre. Y entonces lo vi, débil pero innegable, escrito entre brasas, testigo. No era condena, ni salvación, solo un mandato. Yo debía mirar, debía narrar lo que otros no sobrevivirían para contar. En medio del caos, el niño Simón se puso de pie. Sus ojos brillaban con lágrimas y fuego reflejado. Ya lo soñé, dijo con voz clara. La profecía termina esta noche. Pero no aquí. Lo que vemos es solo el comienzo. Sus palabras se hundieron en nosotros como cuchillos. Porque si el juicio no terminaba en nuestro pueblo, significaba que el fuego seguiría ardiendo en otros cielos, en otros corazones. La medianoche llegó. El último resplandor iluminó el mundo entero. Y las letras ardieron en el firmamento con la sentencia final. La humanidad entera será escrita. Y en ese instante comprendimos que no éramos un pueblo maldito. Éramos apenas el prólogo. Capítulo 13. La revelación prohibida. El pueblo quedó reducido a un murmullo de cenizas. Los cuerpos de los marcados aún humeaban en la plaza. Y los pocos que sobrevivimos apenas podíamos mantenernos en pie. Pero el cielo no descansó. El fuego seguía encendido. Como si lo ocurrido fuera solo una introducción a algo más vasto. Más terrible. Esa madrugada, cuando la penumbra aún abrazaba las colinas, una nueva línea comenzó a escribirse. No era como antes, centrada en nuestro campanario o en nuestros nombres. Esta vez, las letras ardían en el horizonte, más allá de los límites del pueblo.
como si el firmamento entero se hubiera convertido en un lienzo de brasas. No sois los únicos. El juicio arde en todos los cielos. Un escalofrío recorrió a los sobrevivientes. Clara cayó de rodillas, sollozando, convencida de que el fuego ya alcanzaba otros pueblos. Y tenía razón. Desde la plaza, vimos columnas de humo alzándose en el horizonte, como si ciudades enteras se estuvieran encendiendo. Los gritos de los nuestros se mezclaban con los ecos lejanos de voces que no eran nuestras. Clamores que venían de valles y montañas más allá. El juicio no se había quedado en nuestro suelo maldito, se expandía como un incendio infinito. El niño Simón, agotado por las visiones, habló entre jadeos. Yo soñé con esto, soñé que el fuego no buscaba un pueblo, sino un idioma. Y ahora lo está escribiendo en todos los corazones. Sus palabras nos estremecieron. ¿Un idioma? ¿Una escritura universal que todos entenderían sin aprenderla? ¿Una revelación que nadie podría ignorar? Tomás, marcado aún en el pecho, levantó la voz. Entonces el fuego no quiere sacrificios. Quiere memoria. Quiere que la humanidad entera se convierta en su libro. Pero antes de que pudiéramos responder, el cielo rugió. Una línea más apareció, tan vasta que ocupaba de este a oeste del horizonte. Los que callaron serán forzados a hablar. Los que mintieron, arderán en su mentira. Los sobrevivientes gritamos de terror. Clara señaló hacia la iglesia, donde el padre Esteban se había encerrado desde la medianoche. Lo encontramos de rodillas, con el crucifijo apretado contra su pecho y la mirada perdida. Ya no escucho a Dios, dijo con voz rota. Solo escucho el fuego. Nadie supo cómo consolarlo, porque en el fondo, todos empezábamos a sentir lo mismo. Cada oración que murmurábamos parecía escrita por brasas invisibles, como si hasta nuestras palabras fueran dictadas desde arriba. Esa noche, cuando el silencio regresó, intenté dormir, pero no pude, porque vi, en sueños, algo que no pertenecía a mí, ciudades enteras mirando el mismo cielo en llamas, pueblos en desiertos y en costas, todos leyendo las mismas frases ardientes, todos llorando bajo el mismo fuego. Desperté empapada en sudor, y en mi brazo apareció una nueva marca, fresca como hierro candente. Escribe lo que ves, aunque nadie lo quiera leer. Comprendí entonces mi papel, yo era el testigo. Y mi condena era narrar la revelación prohibida. El fuego no había elegido un profeta, sino millones. Y cada uno, en cada rincón del mundo, llevaba en la piel la misma verdad. La profecía no era local, era global. Y mientras el cielo aún humeaba con letras invisibles, supe que lo peor estaba por venir. Porque no había rincón en la tierra donde alguien pudiera esconderse del fuego. Capítulo 14. El último elegido. El fuego ya no era un fenómeno aislado, se había convertido en el nuevo idioma del mundo. Desde las montañas hasta los mares, desde aldeas olvidadas hasta grandes ciudades. Todos miraban al mismo cielo en llamas. Todos leían la misma escritura que ardía sobre nuestras cabezas. Nadie podía negar la profecía. Nadie podía escapar. Pero la línea de esa noche fue distinta. Más breve. Más cruel. Solo uno quedará para llevar mi palabra. Un silencio insoportable se apoderó de la plaza. Habíamos sobrevivido a sacrificios, a traiciones, a juicios ardientes. ¿Ahora el fuego pedía reducirnos a uno solo? ¿Un único testigo? ¿Un último elegido? El miedo se volvió desconfianza. Cada mirada era un cuchillo. Algunos suplicaban ser escogidos, convencidos de que sobrevivir era una bendición. Otros rezaban para no serlo, temiendo que la elección fuera peor que la muerte. Tomás, con su pecho aún marcado por las primeras frases, habló con voz firme. Si debe quedar uno, que sea quien pueda resistir sin traicionar, que sea quien no se doblegue ante el fuego ni lo adore como a un dios. Sus palabras parecían razonables, pero la multitud lo recibió con gritos. Muchos lo acusaron de ambicioso, de buscar el poder disfrazado de humildad, y en medio del caos, Simón, el niño de los sueños, levantó su voz temblorosa. Yo ya lo vi. El último elegido no se ofrece, el fuego lo escoge. De pronto, el cielo rugió. Una columna de luz cayó sobre la plaza, iluminándonos a todos. Sentí como mi piel ardía, como si las brasas invisibles me atravesaran. Vi a Clara llorar, a Hernán cubrirse la cara, a Esteban desplomarse de rodillas. Todos esperábamos ver un nombre escrito en el cielo. Y entonces apareció Simón. El nombre del niño brilló en el firmamento, escrito con un fuego más puro que cualquier otro. La multitud estalló en un llanto colectivo. Algunos lo abrazaban. Otros se apartaban como si fuera un condenado. El pequeño, con lágrimas resbalando por sus mejillas, susurró. Lo sabía. Siempre lo supe. Su madre se aferraba a él, gritando que no lo entregarían,
que ningún cielo podía robarle a su hijo. Pero Simón, con una calma sobrehumana, la acarició y dijo: «Mamá, yo no muero, yo camino donde nadie más puede ir». El cielo volvió a arder, confirmando sus palabras. El elegido llevará en sus ojos la memoria de todos. Un destello atravesó al niño. Sus pupilas se tornaron blancas, como si dentro de él vivieran todas las llamas, todos los nombres, todos los pecados. Su cuerpo, sin arder, irradiaba calor, como si hubiera sido convertido en antorcha de carne sagrada. El padre Esteban cayó postrado, reconociendo lo que nadie quería admitir. «No es un salvador», dijo con voz rota. «Es un testigo eterno, el último que llevará la carga de la humanidad». La multitud lloraba, algunos suplicando misericordia, otros huyendo hacia las sombras. Yo, marcada como testigo, comprendí que mi papel se extinguía. Ya no era yo quien debía escribir, sino el niño. Esa noche, mientras el fuego iluminaba el mundo entero, Simón habló con voz que no era suya, una voz que resonaba como la de miles de muertos y vivos a la vez. «No temáis lo que arde afuera, temed lo que está escrito dentro de vosotros». El último elegido ya había sido señalado, y su mirada de fuego prometía que lo peor estaba aún por comenzar. Capítulo 15. Epílogo. Cuando el cielo se apagó, la noche en que Simón fue señalado como el último elegido, comprendimos que nada volvería a ser como antes. Ya no quedaban dudas, ni siquiera fe, solo certeza. El fuego nos había consumido a todos, aunque todavía respiráramos. Durante horas, el cielo permaneció encendido con su nombre, como si el firmamento entero lo proclamara. Simón caminaba entre nosotros con la mirada blanca, los ojos ardiendo en un resplandor que no era humano. Sus pasos eran pequeños, de niño, pero cada huella que dejaba sobre la tierra brillaba como brasas que se apagaban lentamente. Nadie se atrevía a tocarlo. Su madre lloraba en silencio, demasiado asustada para acercarse. El padre Esteban se limitaba a seguirlo, murmurando oraciones que sonaban huecas, como si intentara convencer a un Dios que ya no escuchaba. El pueblo entero lo acompañó hasta el campanario. Aquella torre muda desde el inicio de la profecía se erguía como un testigo implacable. Y allí, Simón se detuvo, alzó el rostro hacia el cielo y habló, con una voz que no era de niño, ni de hombre, sino de multitud. El juicio ha terminado aquí, pero no en la tierra. Cada alma llevará consigo lo que escribió en secreto. El fuego no necesita llamas, porque ahora arde dentro de vosotros. El viento sopló con una violencia repentina, apagando antorchas, arrancando tejas, estremeciendo los cimientos de las casas. Y entonces ocurrió lo imposible. El cielo, que había sido escritura viva, se fue oscureciendo poco a poco, como si alguien borrara las letras con una mano invisible. Las brasas se apagaron. La oscuridad regresó, completa, pura, silenciosa. El firmamento quedó vacío, como cualquier otra noche, y por un instante, creímos que todo había acabado. Algunos se abrazaron, otros cayeron de rodillas agradeciendo, otros reían nerviosos como quien sobrevive a una tormenta, pero Simón seguía allí, inmóvil, con la mirada fija en la negrura. El fuego no desapareció, susurró, solo cambió de lugar. Lo entendimos demasiado tarde, porque, uno a uno, descubrimos que nuestras marcas en la piel no habían desaparecido. Al contrario, brillaban más intensamente que nunca, como si ahora fuéramos nosotros el cielo en el que estaba escrita la profecía. Ya no necesitábamos mirar hacia arriba. El fuego nos había convertido en estrellas condenadas. Cada cuerpo un fragmento de un firmamento vivo. El padre Esteban, con lágrimas en los ojos, lo aceptó al fin. No fue el cielo el que ardió, fuimos nosotros. Simón sonrió débilmente, como un anciano encerrado en el cuerpo de un niño. Sus ojos se apagaron poco a poco, dejando solo pupilas cansadas, mortales. Pero antes de derrumbarse en brazos de su madre, pronunció las últimas palabras. El fuego se apagó allá arriba, para que nunca se apague aquí. Después de eso, no volvió a hablar. Nadie sabe si murió o si simplemente quedó vacío, convertido en un recipiente que ya había cumplido su destino. El pueblo quedó en ruinas.
desechó en miedo y silencio. Sin embargo, todos llevamos la misma condena, vivir sabiendo que éramos las páginas de una escritura eterna. Y ahora, cada vez que cae la noche y miro el firmamento oscuro, siento que el verdadero cielo no está arriba, sino latiendo bajo mi piel, ardiendo en cada cicatriz que me recuerda lo que vi, porque el fuego no desapareció, solo espera.